Mercenarios colombianos son los extranjeros que más han muerto en la guerra en Ucrania, que ya cumple 4 años. Estas son estimaciones del Centro de Pensamiento Atlantic Council, que cifra entre 300 y 550 los colombianos que han perdido la vida combatiendo por Ucrania desde febrero de 2022. Según el reporte, Kiev ha reclutado mercenarios de cerca de 65 países y el 25% de ellos son de nacionalidad colombiana. También Rusia ha reclutado extranjeros para que combatan en esta guerra. Este miércoles, el ministro ucraniano de Exteriores, Andriy Sybiga, denunció que unos 1.700 africanos luchan en el bando ruso. A esto se suman unos 10.000 soldados norcoreanos enviados por Kim Jong-un para apoyar a las tropas rusas. Y también hay reportes de mercenarios cubanos. La inteligencia ucraniana ha cifrado en más de 1.000 los ciudadanos cubanos que han luchado en las filas rusas. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy los saluda desde Berlín Carol Guerrero y para valorar y tratar de explicar qué hay detrás de este alto número de combatientes extranjeros en la guerra en Ucrania, me acompañan el experto militar Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid, y también el periodista Ricardo Marquina. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y Ricardo, quisiera arrancar contigo para que me cuentes cómo funciona este mundo de los mercenarios desde el lado ruso. ¿Cómo recluta Moscú a estos extranjeros que lleva a combatir a Ucrania? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, depende mucho del origen del mercenario. Uno de los grupos más numerosos, como comentabais, es sin duda los cubanos. Hemos visto durante estos últimos años Moscú y otras ciudades rusas se llenaba de cubanos que porque no necesitan visado para llegar de turista y luego se quedaban allí a trabajar de manera ilegal. Eso era una realidad muy extendida en muchas ciudades rusas, pero ahora con la guerra pues la cosa se ha profesionalizado. Rusia tiene una excelente relación con Cuba, con lo cual el propio reclutamiento viene en origen. Si nos miramos a otro tipo de mercenario, como por ejemplo el serbio, que es otro de los grupos numerosos, por una afinidad política, una afinidad histórica o simplemente por dinero, los serbios que combaten del lado ruso pues lo han hecho también desde origen o desde terceros países como Georgia o Armenia, donde habrían sido contactados. Una vez en territorio ruso, ya sean serbios, sean cubanos, sean también esos miles de africanos que han pasado por las filas del ejército ruso, pues reciben un entrenamiento, una formación militar, en caso de que muchos de ellos no tienen ningún tipo de formación militar, y son enviados al frente. Hay mucho debate, hay mucha especulación sobre si estos mercenarios tienen un entrenamiento dedicado eficaz o si son utilizados como carne de cañón. Las declaraciones que hemos visto en medios de comunicación han sido todas de parte. Me explico. Hemos visto declaraciones de africanos, de cubanos y de otros nacionales capturados por los ucranianos que han dado declaraciones a los medios de comunicación. Hay que tener esas declaraciones como una declaración bajo una situación poco habitual. Evidentemente, critican con dureza al gobierno ruso y dicen que han sido forzados y que han sido utilizados como carne de cañón, pero insisto en que son declaraciones que se han hecho bajo captura, con lo cual hay que tomarlo con pinzas. Resumiendo, el cómo se capta a estos mercenarios depende mucho del origen. En el caso de los más numerosos para Rusia, Cuba y África se hace en origen. En Cuba, porque tiene una red muy amplia y instaurada desde hace décadas, y en África se hace a través de los mercenarios del grupo Wagner, que está muy instaurado en varios países africanos. Jesús, como hemos escuchado, en esta guerra de Ucrania se ha hablado de mercenarios en ambos bandos. ¿Qué nos puedes contar de este mundo de los mercenarios? ¿A quién se denomina mercenario? Esa es una de las grandes dificultades que tenemos ahora mismo con el derecho internacional, puesto que todo lo que se acordó sobre esa figura corresponde a un mundo que ya es pasado y que no se ajusta a la realidad del mundo de hoy. Hay que recordar que con el final de la Guerra Fría,
lo que se produjo fue un excedente de personal que tenía experiencia militar, incluso experiencia de combate, pero que quedaban fuera de los ejércitos porque se produjo una fuerte desmovilización en muchos ejércitos, tanto del bando occidental como del bando soviético, y eso hizo proliferar una nueva figura que eufemísticamente denominábamos compañías privadas de seguridad. Ahí aparecieron los Halliburton, los Blackwater y tantos otros, Executive Outcomes y tantas otras empresas que provisionaban un servicio de seguridad a quien lo necesitara. Y por lo tanto eso produjo un incremento notabilísimo de la presencia de lo que en términos coloquiales llamamos siempre mercenarios, que son individuos que ponen sus capacidades al servicio de una causa básicamente crematística. Lo que buscan es una recompensa económica más allá de alineamientos ideológicos o no. Por lo tanto, en las guerras modernas se ha convertido ya en una realidad cotidiana la presencia de esos individuos que recordemos, y ampliando un poco quizá lo que decía Ricardo, hay individuos que se apuntan voluntariamente. En fin, podemos ir hasta la Guerra Civil Española y ver las brigadas internacionales, individuos que se alineaban con una causa y se apuntaban a filas. Otros que directamente son reclutados en nombre de su propio gobierno. Los norcoreanos que nos comentaba Ricardo responden a ese esquema. Y otros que van a través de esas compañías privadas de seguridad, a través de un contrato y por lo tanto de un negocio que depende mucho también del perfil del individuo. No es lo mismo efectivamente alguien que no tiene ninguna experiencia de combate y que no tiene por lo tanto ninguna posibilidad de aportar un valor añadido significativo al combate, que alguien que ya tiene experiencia de haber participado en otras guerras, y todo eso al final se traduce en salarios que en algunos casos pueden parecer desorbitados y en otros que directamente apuntan a la explotación de un individuo que busca como modo de vida el apuntarse a una guerra al margen de ni siquiera saber hacia dónde va a ser empleado. Jesús, en este informe publicado recientemente por Atlantic Council se habla ampliamente de los colombianos y dice que en su caso este fenómeno de que haya tantos ciudadanos de ese país combatiendo en Ucrania va más allá de lo que se conoce como mercenarismo o de afinidades ideológicas, como bien lo mencionas tú. El reporte habla más bien de fallas estructurales de los militares que pasan a la vida civil. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan los militares una vez pasan a esa vida civil? Tenemos que entender que un individuo, sobre todo si tiene que participar en un combate, tiene que tener unas determinadas condiciones físicas y eso va asociado de un modo u otro con la edad. Por lo tanto, uno de los problemas que plantean prácticamente todos los ejércitos regulares del planeta es que un soldado más allá de una determinada edad, da igual, 40, 45 años, pues ya queda fuera de su utilidad. Se reduce drásticamente dentro de las filas del ejército. Pero ese individuo, cuando quiere volver a la vida civil, en muchos casos no encuentra acomodo porque no se han creado estructuras de transición de la vida militar a la vida civil, en la propia administración civil de ese mismo Estado. Por lo tanto, ese individuo puede verse tentado de buscar alguna alternativa apuntándose a una de esas compañías privadas de seguridad que antes mencionaba o apuntándose directamente a través de cualquier tipo de canal a una guerra allí donde la haya para seguir teniendo un modo de vida. Por lo tanto, sin complicar mucho más el cálculo, podemos entender que en muchas ocasiones se trata únicamente de alguien que queda fuera del mercado de trabajo, que tiene una cierta cualificación y que entiende que en ese ámbito del mercenarismo puede encontrar un plan B, puede encontrar un sitio donde se sienta más o menos integrado socialmente y donde tenga una vía de salario que le permita seguir adelante con su vida, cosa que no tendría ya en el mercado nacional o en la economía normal dentro de su propio país. Ricardo, tú nos hablabas del término carne de cañón. ¿Es esa la función de estos mercenarios en el campo de batalla? ¿Qué papel están teniendo entonces? Bueno, tenemos evidentemente diferentes tipos de utilización de estos mercenarios, de personas que iban a hacer la guerra en Ucrania por dinero, pero según los informes, según las declaraciones de estos propios mercenarios una vez capturados,
muchos de ellos con una escasísima formación militar, sino nula, son entrenados durante un periodo muy corto de tiempo, menos de una semana, cerca de la zona de combate, y son luego utilizados en los asaltos, como grupos de asalto. Esos grupos de asalto son los que generalmente sufren más bajas, porque la guerra hasta ahora, en cuanto a la infantería, los rusos han intentado, lo hemos comentado muchas veces aquí, superar a los ucranianos a base de oleadas, poniendo carne en el asador, por más mal, porque suena esto muy mal, pero suena bastante literal al mismo tiempo. Poner carne en el asador y sobrepasar a los ucranianos. Yo lo he dicho desde el comienzo mismo de la guerra, la táctica de Rusia ha pasado por ahogar a los ucranianos, pero ahogarlos en sangre rusa, poniendo más y más carne para rebasar las líneas y luego afianzar las posiciones. Y en esos asaltos son los mercenarios extranjeros y rusos, también muchos aquellos del grupo mercenario Wagner, que muchos de ellos eran reclusos liberados, reclusos con condiciones físicas muy malas, reclusos que venían con condenas muy largas por asesinato, violación, robo con violencia, personas que no aportaban al sistema. Y este tipo de personal, junto con los extranjeros, son los que habrían compuesto el núcleo duro de esos asaltos. Es por eso que cuando hemos visto declaraciones de estos mercenarios, una vez ya capturados por los ucranianos, eso hay que tenerlo en cuenta, insisto, porque son declaraciones que hacen una vez capturados, esto es bajo captura, puede ser que también bajo coacción, eso es imposible de saber, pero ellos aseguran que no han recibido un entrenamiento eficaz, que muchas veces habían firmado no para estar en la línea de frente, sino para hacer trabajos auxiliares detrás de las líneas del frente, pero que habían sido engañados y llevados a la línea de frente para ser utilizados en grupos de asalto, esto es carne de cañón. Estas son las declaraciones. Es evidente, insisto, que hay que tomarlas con pinzas porque son declaraciones hechas bajo arresto. Pero son muchas de este tipo de declaraciones y es una táctica que tiene un sentido dentro de la estrategia global de Rusia, que es superar a los ucranianos poniendo más y más carne para luego desbordar todas las defensas de las fuerzas de Kiev. Jesús, ¿qué tan decisivos son estos mercenarios tanto para Rusia como para Ucrania? Hay que entender quizá primero cuáles son las finalidades por las cuales un país, en este caso Rusia o Ucrania, contrata a este tipo de individuos. Y hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se trata de, contando con individuos que, ya digo, en unos casos no tienen instrucción militar ninguna, pero en otros casos al revés, tienen experiencia de combate ya muy contrastada, son individuos a los cuales se les puede encargar tareas que a un soldado regular podríamos encontrarnos con que, dado que va a realizar una tarea que viola los derechos humanos o viola el derecho internacional, podría encontrarse con una desobediencia porque son órdenes ilegales. Y por lo tanto eso con un mercenario no ocurre. Luego son empleados habitualmente en tareas para las cuales el propio gobierno que los contrata tendría problemas si utiliza fuerzas regulares. Y en segundo lugar, no tiene el mismo coste social y político un cadáver de un soldado regular que ha sido enviado a la línea del frente sin remedio que un mercenario. Y desde ese punto de vista lo que buscan muchas veces los gobiernos es escapar a esa responsabilidad ante su propia población por meterse en un conflicto armado que no tiene ningún apoyo social. Luego, desde ese punto de vista, si miramos lo que está haciendo Rusia, fundamentalmente en este caso, pero también Ucrania, es utilizar a este tipo de individuos con esas dos finalidades. Desde ese punto de vista, lo básico es entender que para Putin ahora mismo el coste social de estar implicado en la guerra, Ricardo lo conocerá mejor, pero no parece que le quite el sueño porque sigue teniendo margen de maniobra para seguir reclutando a gente de zonas de Rusia que no son las que podrían crear algún tipo de resistencia ciudadana contra lo que diga el Kremlin. Y por otro lado, porque de ese modo escapa a la responsabilidad que pueda tener cuando los utiliza para violar el derecho internacional. Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta la cantidad de individuos de los que estamos hablando, en ningún caso son significativos en el sentido de que no son ellos los que van a decidir el futuro de la guerra, ni para Moscú ni tampoco para Kiev. Ricardo, el Kremlin suele manejar con mucha cautela la narrativa en torno a esta guerra en Ucrania. ¿Se habla abiertamente de estos mercenarios en el campo de batalla, ahí en Rusia?
Ha habido muchísimas publicaciones dentro de los que llamamos blogueros Z, esto es gente que está en la línea del frente o que está siguiendo la actualidad del frente desde un punto de vista pro-Kremlin, gente que apoya básicamente la guerra, y ha habido muchas publicaciones con respecto sobre todo a la aparición de africanos. Los africanos son pues el grupo más, digamos, pintoresco y folclórico dentro del ejército ruso, porque, por ejemplo, los serbios, otras nacionalidades europeas, digamos que son menos visibles que un grupo de 15 o 20 keniatas o de otro país africano. Y ha habido muchas publicaciones y esto sí que ha traído sí que ha visibilizado el uso de este tipo de personal. Por otra parte, Rusia no habla de esta gente como mercenarios. Evidentemente, mercenarios son en Rusia, en todo caso, los extranjeros que luchan al lado de Ucrania. Los extranjeros que luchan al lado de Rusia son voluntarios. Voluntarios a los que se paga, pero voluntarios por algún tipo de arte de birlibirloque y una especie de afinidad política. Se aprovecha aquí que sí que ha habido una afinidad política de algunos sectores, especialmente en Europa. Los mercenarios europeos que han luchado en Rusia, del lado de Moscú, en Ucrania, del lado de Moscú, suelen ser de dos tipos de personas. Extremistas de derechas y extremistas de izquierdas. Los extremistas de derechas porque consideran que Rusia es el faro cristiano del mundo, la luz que contra el wokismo y la homosexualidad internacional, y por otro lado los extremistas los activistas de extrema izquierda que piensan que Rusia es el último, lo que queda de la URSS, que de cierta manera sigue siendo un país socialista y que está luchando contra el nazismo, que es parte de la retórica del Estado. Estos voluntarios sí ideológicos, hemos visto españoles que han luchado del lado ruso, hemos visto franceses que han luchado del lado ruso, también alemanes, finlandeses, de extrema derecha, de extrema izquierda. Este tipo de activistas son los que son utilizados y presentados ante los medios de comunicación para hacer énfasis sobre todo en esa afinidad ideológica, sea cual sea de derechas o de izquierdas. Entonces, estos sí que son instrumentalizados para presentarse ante la opinión pública. El mercenario de un país X, ya sea Cuba, África o cualquier país europeo, que está única y exclusivamente por dinero, no es algo que se promocione en Rusia, no es algo de lo que se hable y evidentemente el gran público pues lo desconoce o lo ignora, ya sea voluntario o involuntariamente. Jesús, quisiera que ampliáramos un poco algo que mencionabas al principio y está relacionado con la legalidad de los mercenarios. ¿Es legal ser mercenario? Como decía inicialmente, el problema principal que tenemos es que no se ha actualizado la legislación internacional sobre esa figura porque hubo un momento en el que parecía absolutamente marginal. Y esa zona gris es la que aprovechan, como digo, muchos gobiernos para poder contratar a estos individuos a través de esas compañías privadas de seguridad. Literalmente, lo que ahora define a un mercenario haría que prácticamente fuera imposible identificar a alguien con esa categoría, porque quedan zonas grises que son las que permiten precisamente su utilización. Luego, desgraciadamente, nos encontramos en una situación en la cual hay un amplio margen de maniobra para que puedan ser contratados de una manera más o menos legal o ilegal. Vemos también muchos casos en los que esos mercenarios sufren una explotación laboral y si resultan heridos quedan tirados en el campo de batalla sin que nadie los recoja. A fin de cuentas no hay una familia detrás que pueda decir que ese individuo ha sido reclutado como un soldado por parte de un ejército nacional, etcétera. Pues todo eso en definitiva es la zona gris que aprovechan unos y otros para poder llevar adelante este tipo de actividades. No hay la posibilidad ahora mismo a corto plazo. Recuerdo haber participado en algún proceso de regulación del uso de mercenarios y nos hemos encontrado básicamente con que había dos países occidentales, Estados Unidos el primero y el Reino Unido el segundo, que son los que tienen más contratación de compañías privadas de seguridad en muchos escenarios del mundo, los más reacios a permitir una actualización de esa legislación. En definitiva, todo eso es lo que establece esa posibilidad de recurrir a ellos, ya digo, en causas muy distintas, en conflictos muy distintos y tanto con argumentos de cualquier otro tipo ideológico que lo que esconden en definitiva es una actividad económica, como digo, y un intentar escapar de la responsabilidad política del uso de individuos en un contexto de conflicto. Jesús Núñez Villaverde, Ricardo Marquina, gracias a los dos
por habernos acompañado en este interesante análisis a propósito de los mercenarios que combaten en la guerra en Ucrania. Muchas gracias a ustedes. Un placer, hasta la próxima.